Geneyer roba una carta de una baraja estándar de 52 cartas. Determine la probabilidad de dibujar una reina o un rey. Luego determine la probabilidad de sacar un 10 o un palo. En este video, determinaremos las probabilidades utilizando la idea de que sabemos que la probabilidad es igual al número favorable de resultados dividido por el número total de resultados. En el siguiente video, mostraremos cómo encontrar las mismas probabilidades usando una de las fórmulas apropiadas que se muestran a continuación para eventos mutuamente excluyentes y eventos que no son mutuamente excluyentes. Nuevamente, en este video, solo usaremos la idea de probabilidad básica. Entonces sabemos que Geneyer estaba robando una carta de un mazo de cartas. Y por lo tanto, hay 52 posibles resultados. Y primero se nos pide que determinemos la probabilidad de sacar una reina o un rey. Indiquemos esto como la probabilidad de Q para reina o K para rey. Entonces, como dice una reina o un rey es un resultado favorable. Y debido a que hay 4 reinas y 4 reyes, tenemos un total de 8 resultados favorables. De un total de 52 resultados. Y por lo tanto, la probabilidad de sacar una reina o un rey es 8 de 52, o 8/52. Como una fracción que se simplifica, el máximo factor común entre 8 y 52 es 4, por lo que dividimos ambos por 4 para simplificar. La probabilidad simplificada es 2/13. Entonces, la probabilidad de seleccionar una reina o un rey es igual a 2/13. Expresemos también esto como un decimal y un porcentaje. 2/13 a 4 decimales es aproximadamente 0.1538. Que es igual a 15.38%. Los eventos de seleccionar una reina y seleccionar un rey se llaman mutuamente excluyentes, porque los dos eventos no pueden ocurrir al mismo tiempo. Lo que significa que no podemos seleccionar una carta que sea reina y rey al mismo tiempo. Entonces, si íbamos a usar una fórmula, la usaríamos aquí, que explicaremos con más detalle en el siguiente video. Luego, se nos pide que encontremos la probabilidad de sacar un 10 o un palo. Indiquemos esto como la probabilidad de un 10 o un palo. Entonces, si una tarjeta es un 10 o un palo, es un resultado favorable. Bueno, sabemos que hay 4 10 en una baraja y 13 clubes. Pero debido a que una tarjeta puede ser tanto un club como un 10, debemos tener mucho cuidado al contar los resultados favorables. Mirando los posibles resultados, aquí tenemos los clubes. Y en esta columna, tenemos los 10. Estos son todos los resultados favorables. Tenemos 13 en la parte inferior, y luego 14, 15, 16. Hay 16 resultados favorables de un total de 52 resultados. Y por lo tanto, la probabilidad de seleccionar un 10 o un palo es 16 dividido por 52, o 16/52. Observe cómo no solo agregamos el número de clubes y el número de 10. Eso nos hubiera dado 13 más 4, 17 resultados favorables, pero si lo hiciéramos, hubiéramos contado los 10 clubes 2 veces. Y, por lo tanto, debemos tener cuidado cuando los eventos no son mutuamente excluyentes, es decir, cuando los dos eventos pueden ocurrir al mismo tiempo o es posible tener una tarjeta. Eso es tanto un 10 como un club. Entonces todavía podemos usar la idea básica de probabilidad para responder estas preguntas. Solo debemos tener cuidado al determinar el número total de resultados favorables. Ahora sigamos adelante y simplifiquemos esta probabilidad dividiendo ambos por 4. La probabilidad simplificada es 4/13. Avancemos y encontremos el decimal y el porcentaje. 4/13 a 4 decimales es aproximadamente 0.3077. Que es 30.77%. Entonces, nuevamente, en el siguiente video, hablaremos más sobre cómo podemos usar la fórmula apropiada que se muestra a continuación para determinar estas mismas probabilidades. Espero que hayas encontrado esto útil.